Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, continuaremos con el capítulo 3, que ayer no lo he terminado y lo vamos a terminar hoy, de la segunda parte de este libro. Pero antes que empiece, voy a leer unos pequeños datos de la vida de Fyodor. Así todos sabemos quién es y cuándo murió, qué hizo, cuándo nació y todos esos datos tan hermosos que siempre son necesarios saber para comprender. Bueno, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en Moscú el 30 de octubre de 1821. Fue el segundo de 7 hijos nacidos del matrimonio de Mikhail Dostoyevsky y María Fyodorova. Su padre era autoritario, médico en el hospital para pobres Mariinsky en Moscú. Su madre, de salud débil, tierna y cariñosa, murió de tuberculosis en 1837. La temprana muerte de la esposa sumió al padre en la depresión y el alcoholismo. Los niños asistían a clases en la escuela de Moscú, pero la nueva situación familiar hizo que Fyodor y su hermano Mikhail fueran pupilos a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, lugar que en el joven Fyodor comenzó a interesarse por la literatura al tener acceso a las obras de Shakespeare, Pascal y Víctor Hugo. En 1838 escribió 2 obras teatrales románticas, Mary Stuart y Boris Godunov. Dostoyevsky sufría de epilepsia. Miren, era epiléptico. Así que ya saben, no discriminen a los epilépticos o hagan esos comentarios horribles que se les da vuelta a los ojos y se les trae la lengua para atrás y les sale espuma en la boca y todas esas pelotudeces. El epiléptico toma una pastilla, es feliz, tiene una vida normal, puede estudiar, trabajar y hacer cualquier cosa. No. Es un enfermo nada más, como cualquier otra enfermedad. Bueno, Dostoyevsky sufría de epilepsia y su primer ataque ocurrió cuando tenía 9 años. Los episodios epilépticos se repitieron durante toda su vida y se cree que esa experiencia le sirvió a la hora de crear ciertos personajes a su obra. En 1843, Dostoyevsky se graduó con el grado militar de subteniente y se incorporó a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo. Tradujo a ruso la obra de Balzac, Eugenia Grandet, para saldar una deuda de 300 rublos con un usurero. Al año siguiente tradujo George Sand y comenzó a trabajar en su primera novela, Pobres Gentes, que le llevó un año. En 1844 abandonó el ejército. En 1874 fundó la revista Diario de un escritor, que redactaba él mismo y que fue prohibida por la publicación de un artículo sobre la Revolución Polaca en 1863. Fue arrestado sin consecuencias por violación a las regulaciones impuestas por la censura, pero luego la revista continuó editándose hasta la muerte de Fyodor. En 1880 pronunció en Moscú un memorable discurso por la memoria de Alexander Pushkin. A principios de 1881 falleció víctima de una hemorragia pulmonar a la edad de 59 años. Fue enterrado en el cementerio de Tivkin dentro del monasterio de Alexander Nevsky en San Petersburgo. Dostoyevsky es considerado uno de los escritores más grandes de la literatura rusa y un gran referente a nivel mundial. Su pluma fue una de las más prolíficas y su pensamiento un canto a la libertad individual. Bueno, continuamos con el capítulo 3 que lo hemos dejado atrás ayer. Y así continúo el último párrafo, así tienen un correlato, una continuidad. Esa noche tuve pesadillas horribles. No era extraño, pues durante el día había recordado los años de cárcel que había sido mis años de estudio. Parientes lejanos, bajo cuya tutela estaba, y a los que nunca he vuelto a ver. Me dejaron en esa escuela. Cuando ingresé, mis parientes ya me habían convertido, a fuerza de reproches y desprecios, en un muchacho callado y triste, de mirada hostil,
Mis compañeros se burlaban de mí porque yo no me parecía a ninguno de ellos. Yo no podía soportar las bromas, no podía hacerme amigo de ellos tan fácilmente como ellos hacían amigos unos con otros. Los odié desde el principio, me encerré en un profundo desprecio y orgullo, en los que había algo de temor y de mortificación. Me repugnaba la brutalidad de aquellos muchachos. Se reían abiertamente de mi casa, de mi aspecto estúpido, pero no veían las caras de estúpidos que tenían ellos. En la escuela, a lo largo de los cursos, los rostros se transformaban hasta adquirir una expresión de absoluta imbecilidad. Vi a muchos chicos que al iniciar sus estudios eran guapos y que años después tenían un no sé qué repelente. Cuando llegaban a los 16 años, los observaba con una curiosidad sombría. La pobreza de sus pensamientos, la imbecilidad que se adivinaba tras sus mezquinas ocupaciones, sus conversaciones chatas, sus juegos, me paralizaban de rechazo y de asombro. No comprendían algunas cosas importantes, no parecían interesarse de las cosas más notables, y eso me impulsó a considerarme, en contra de mi voluntad, superior a ellos. Pero no era en modo alguno la vanidad herida el motivo de esta actitud. Y, por favor, no me vengan con esa objeción, que de tan repetida me produce náuseas, de que yo seguía soñando despierto mientras ellos poseían ya el sentido de la realidad. No es verdad, ellos no comprendían nada, no tenían el temor sentido de la realidad, no tenían el menor sentido de la realidad. Esto era justamente lo que más despreciaba de ellos. Por el contrario, solo acogían la realidad más evidente, la que, por decirlo así, entra por los ojos con la más estúpida incomprensión. Aunque solo tenían 16 años, ya se rendían ante el éxito, todo lo verdadero y justo, pero que estaban postergado y despreciado. Era motivo de burla necia y cruel. Les importaba más los diplomas que el conocimiento y la inteligencia. Tenían solo 16 años, pero ya ponían por encima de todos los beneficios. Pero hay que tener en cuenta que a ello contribuían no solo su estupidez, sino también los malos ejemplos que los habían rodeado desde niños. Estaban brutalmente corrompidos, pero a pesar de todo había en ellos una frescura juvenil que se transparentaba a veces a través de su depravación. Sin embargo, incluso esta frescura resultaba antipática, ya que se manifestaba mediante una grosera sensualidad. Yo los odiaba, aun siendo quizás peor que ellos, y ellos me odiaban a mí, sin disimular la repugnancia que yo les inspiraba. Yo no quería ganarme su amistad, por lo contrario, solo buscaba humillarlos. Para verme libre de sus burlas, me apliqué mucho al estudio, así logré situarme entre los primeros del curso. Esto los impresionó. Además, todos fueron notando poco a poco que yo había leído ya muchos libros de lo que ellos no sabían todavía nada, y que yo entendía ciertas cosas, ajenas a nuestros estudios, completamente desconocidas para ellos. Me trataban, de todos modos, con un evidente menosprecio irónico, pero aceptaban mi prestigio, y más todavía al advertir que mis conocimientos habían atraído la atención de algunos profesores. Las burlas cesaron, aunque la antipatía subsistió, y se establecieron entre nosotros relaciones distantes y frías. Finalmente fui yo quien no pudo seguir resistiendo. Cuando crecí un poco, sentí la necesidad de ir hacia los hombres, de tener amigos. Traté, entonces, de aproximarme a alguno de mis compañeros, pero había siempre algo poco espontáneo en nuestras relaciones, y estas no duraban. Sin embargo, tuve un amigo, pero yo era ya un déspota. Quise dominar completamente su espíritu, llenarlo de desprecio hacia quienes nos rodeaban. Exigí de él que rompiese de manera infinitiva y arrogante con su medio ambiente. Mi amistad apasionada lo asustó, lo perturbé hasta las lágrimas, hasta las convulsiones. Era un alma inocente y magnánima, y cuando finalmente se entregó a mí por entero, lo detesté y lo rechacé. Fue como si lo hubiera querido solamente para anotarme una victoria y adueñarme de su voluntad. Pero yo no podía vencerlos a todos, y mi amigo se parecía
no se parecía a ninguno de ellos, era una excepción. Cuando terminé mis estudios, renuncié a la carrera que me había destinado, para poder cortar todos los lazos con el pasado, poder insultarlo y cubrirlo de cenizas. Después de todo, no sé por qué causa seguí yendo a casa de Simonov. Al día siguiente me desperté muy temprano. Me levanté tan nervioso como si la comida se hubiera de celebrar enseguida. Y es que estaba convencido de que ese día se produciría un cambio radical en mi existencia. Probablemente esa sensación se debía a que se trataba de un hecho poco acostumbrado. Y también hay que tener en cuenta cierta propensión mía a magnificar las cosas. Siempre que me enfrentaba a un acontecimiento inesperado, por insignificante que fuera, me hallé la ilusión de que iba a cambiar radicalmente mi existencia. Fui a la oficina como siempre, pero salí 2 horas antes para hacer los preparativos del caso. Es importante, pensaba, que yo no sea el primero en llegar. No vayan a creer que estaba impaciente. Tenía otras muchas preocupaciones similares a esta. Estaba muy agitado y esta agitación me debilitaba. Limpié una vez más mis botas. Apolonio no habría querido por nada del mundo limpiarlas 2 veces del mismo día. Habría considerado que era introducir el caos en su servicio. Tuve que apoderarme disimuladamente de los cepillos que estaban en la antecámara, porque no quería que Apolonio supiera que iba a lustrarme las botas yo mismo. Después examiné con toda atención mi traje. Me vi obligado a reconocer que estaba muy viejo. En verdad, había cometido algunos errores. Mi uniforme estaba pasable, decoroso, pero no podía ir a comer vestido de uniforme. Lo más grave era que los pantalones tenían en una de las rodilleras una gran mancha amarilla. Preveía que esta mancha me haría quedar como un miserable, pero sabía que era indigno y vulgar pensar así. Por otra parte, ya no es cuestión de pensamientos, estamos en plena realidad. Esto era lo que me decía, pero iba perdiendo el calor de a ratos. Sabía muy bien que estaba exagerando las cosas, pero ¿cómo evitarlo? Ya no era totalmente dueño de mi pensamiento, la fiebre me poseía. Sufría imaginando el tono altivo y molesto con que me referiría el idiota de Sverkov, el estúpido desprecio con que me miraría Trudoliunov y la risa de Ferfichiskin, aquel insecto que querría complacer a Sverkov. En cuanto a Simonov, entendería los motivos que me había impulsado a asistir y me despreciaría por la bajeza de mi vanidad y de mi cobardía. Además, y sobre todo, qué miserable, qué poco literateur, qué frívola sería aquella reunión. Lo mejor habría sido, evidentemente, quedarme en casa, pero esto era aún más difícil. Cuando se me presentaba el presentimiento de no asistir, me rebelaba. Me habría odiado a mí mismo durante el resto de mi vida. Vaya, tuviste mucho miedo de la realidad. Sí, miedo. Lo que yo quería, lo que yo buscaba a ir esa noche a la cena era demostrarle a aquella horda que yo no era en modo alguno tan cobarde como parecía. En pleno delirio, soñaba con vencerlos, con derrotarlos, con cautivarlos, con obligarlos a admirarme, aunque solo fuera por el elevado de mis pensamientos y por mi innegable y cáustico talento. Abandonarán a Sverkov y lo dejarán solo, callado y abrumado en un rincón. Lo aplastaré. Después quizás tenga la condescendencia de amigarme con él. Beberemos, nos tutearemos. Pero lo más humillante, lo más ofensivo, era que yo sabía muy bien que, en resumidas cuentas, no tenía la necesidad de nada de todo eso, que no deseaba en realidad su admiración, ni vencerlos, ni subyugarlos, que yo sería el primero en experimentar un enorme fastidio por aquella victoria en caso de obtenerla. Oh, cómo imploraba a Dios que aquella velada
pasara lo más rápidamente posible. Colmado de una angustia terrible, me acerqué al vidrio, abrí la ventana y traté de agujerear con la vista el opaco velo de nieve fundida que caía en grandes copos. Al fin, mi viejo reloj de péndulo dio, como si tosiera, las 5. Tomé mi sombrero y, procurando eludir la mirada de Apolonio, que esperaba su salario desde la mañana, pero que, por estúpido orgullo, no quería ser el primero en hablarme, salí a la calle, alquilé un hermoso trineo con los 50 copecks que me quedaban y llegué al Hotel París como si fuera un gran señor. Capítulo 4. Y lo dejaremos para el próximo ciclo de lectura, que será posiblemente mañana, si no me ocurre algo o no sé, algo pase o no, capaz no tenga ganas, qué sé yo. Así que bueno, los dejo y chao.